cuando quieran. Está haciendo su trabajo para empezar. Dame un segundo. Bienvenidos a Podcast episodio número 2. Soy Gigi Aquino y en este día tengo el gustazo de compartir esta charla con un gran amigo, Marco Friera. Gracias, Marquito, por estar acá. Gracias por invitarme, honrado de estar acá. Bien de Nacho, que dejó la vara alta. Así que, nada, un gustazo. Estoy re contento. Marquitos, ¿te dicen Marquitos? Sí. ¿Te dicen Marquinal? Ahí ¿Cómo te digo? ese ya quedó, el Marquinal quedó como más instaurado. De cualquier manera, Marco, Marquito, ¿no? Marquinal. Evangelista. ¡Ah! Muy bueno, bien, más, suma. Che, antes de empezar con esto, yo me quiero sacar una duda existencial. Por favor. Esto en serio no está planeado, yo me la quiero sacar. Porque Marquinal hace reseñas en su Instagram de cafés. Ajá. Y visita distintos cafés de la ciudad de Santa Fe, capital, que es donde estamos filmando y vivimos. Pero también hace reseñas de yerbas para tomar mate. Qué picardía que no haya un mate en esta mesa. No, sí. Una picardía. Bueno, fue todo un acontecimiento para llegar acá y nos olvidamos el mate, pero yo soy team mate, pero estoy en café de estudio. Este secreto ya lo conté. Listo. Ya está. Pero vos, no me queda claro, ¿sos team mate o team café? Es una pregunta que ha resonado en mi mente varias veces, porque siempre fui muy... A mí me gustan todo tipo de preparaciones. Bien. O sea, todo lo que sea preparar algo, me gusta. Y me gusta hacerlo bien, eso lo heredé de mi hermano, de Luguito, porque él me enseñó básicamente a preparar el mate, me introdujo en el tema del café. Amo el mate, fue lo primero que me compré con la primera plata que estuvo en mis manos, fue un termo, Bien. un mate. Ah, fuerte, bien. Sí, yo lo dije, yo sabía, yo me iba a comprar un termo y un mate. Y la verdad que siempre me gustó el mate, me gusta el mate. Pero hoy Marcos Friera, de 26 años, ama el café y me encanta el café. Literalmente tomo... Lo que pasa es que no tomo café en mi casa, como si puedo tomar mate. Esa es la diferencia. Ajá, no bien. tomo café en mi casa, no tomo café batido. Por ahí sí, con la Aeropress, que hace poco me la regaló mi hermana, Bien. hago café. Alto regalo. Alto regalo, realmente un regalón. Y... O sea, lo que tengo en el café es que tengo que ir a una cafetería para tomarlo. Bien. O tengo que hacerlo con un café especialidad en mi casa. Ah, bueno. Si no, bien. no tomo. Y mate puedo tomar de manera más cotidiana, más ahora que sea en invierno. Pero hoy soy team café. Amo el mate, pero hoy soy team café. Bien, no, la verdad es que era una duda que yo tenía. Yo soy team mate y bueno, es contradictorio porque estoy en café de estudio, pero amamos la diversidad. Y acá está con un cafecito, con un vasito de agua. Sí. Y vamos a entrar en el tema que nos trae hoy, que es Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ver el mensaje a las dos primeras iglesias de las 7 que se da un mensaje. En el capítulo anterior, que te invitamos a que después los veas, vimos Apocalipsis 1. Y con Nacho estuvimos hablando sobre por qué estudiar Apocalipsis, por qué es importante, qué nos cuenta el capítulo 1 y cuáles son las cualidades de Jesús. Pero ahora empiezan 7 mensajes que Jesús da a 7 iglesias. Y son tremendos los 7. Y hoy tenemos que hablar de 2 de ellos. Y antes de leerlo, me gustaba esta idea de aclarar una cuestión para entrar en tema, que es que Apocalipsis 2 nos da un manual de intimidad y al mismo tiempo como de guerra para discipular, nos enseña. Y lo hace las 7 cartas con un mismo patrón, que es, en primer lugar, Jesús afirma algo sobre esa iglesia. En segundo lugar, Jesús muestra que quiere cambiar algo, exhorta. Y en tercer lugar, Jesús ofrece una recompensa para el que cambia eso que él planteó. Y bajo este esquema, que está buenísimo verlo, empieza con los mensajes a las cartas. Creo que es importante porque yo la primera vez que leí Apocalipsis 2 y las cartas a las iglesias fue, no sé, tengo 26 a los 22. Ajá. Y ya habiendo tenido una experiencia con el Señor y leyendo la palabra, pero creo que
temor y este miedo quizás que se ha puesto en la iglesia sobre Apocalipsis, sobre el libro de Apocalipsis, generó que no leamos Apocalipsis. Es como, bueno, Total. es solamente para teólogos, para gente que está muy instruida, porque tiene mucha simbología, porque cuando en realidad Apocalipsis sí tiene sus características, pero es un libro simple que se entiende, que lo que dice te lo explica la palabra. Y siento que a las cartas de Jesús, porque son cartas de Jesús a las iglesias de Apocalipsis, a las iglesias de ese momento, no la hemos leído como si hemos leído las cartas de los apóstoles o de Pablo a las iglesias. Yo digo, hemos leído la carta a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, toda la vida, pero no hemos leído así las cartas de Jesús a las iglesias. Y cuán importante, lo amamos a Pablo y realmente nos atraviesa el mensaje que él transmite a las iglesias, pero cuánto más nos atraviesa el mensaje escrito directamente de Jesús a las iglesias. Pero siento que por este mismo velo que se ha puesto sobre este libro que es la revelación, que es Apocalipsis, nos ha impedido conocer este manual, ¿no? Este manual tan importante que son las cartas de Jesús a las iglesias. Tal cual, tal cual. Vamos a leer la primera. Por favor. A la iglesia de Éfeso. Seguimos en la lectura, vamos con Apocalipsis 2, es cortito y lo leemos juntos. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Afirmando. Versículo 4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, recompensa, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Cómo nos han mentido que esto es tan difícil? Realmente con un poco de guía del Espíritu Santo ya podemos interpretar esto. Con el Espíritu Santo podemos interpretar esta carta. Jesús es muy claro, es muy directo, no da vueltas. Apocalipsis es un libro muy directo. Y acá hay un mensaje central. Dice, vos has perdido el primer amor. Entonces es un mensaje y una motivación a la iglesia de Éfeso y a nosotros hoy a cultivar el primer amor a Dios. Ahí tiro para que los que por ahí están mirando digan, no, viste, muy difícil el Apocalipsis, no me voy a animar a leerlo si no voy al café o si no veo el podcast. Justamente, Efesios 1:17, Pablo hace esta oración apostólica que dice, Señor, dales un espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento. Entonces, yo te invito a que leas este libro de Apocalipsis, porque a mí personalmente me transformó, me cambió la manera de vivir el Evangelio. No solamente en esta visión de Maranata, Señor, te espero y solamente a eso, sino de una vivencia diaria hoy. Entonces, cada vez que quieras leer este libro, orá Efesios 1:17, que sea tu oración antes de abrir la palabra, ya sean en todos, cada vez que vayas a leer la palabra, sea tu oración, pero en específico para este libro de Apocalipsis, porque nuestra mente pone esas barreras de no lo voy a entender, de es muy difícil, hacer esta oración, que justamente hablando de la iglesia de Éfeso, está en Efesios 1:17, que creo que ahí el Espíritu Santo nos abre el entendimiento. Y creo que es clave porque la palabra del Señor se entiende, y más cuando entendemos que el Espíritu Santo empieza a decodificar aquello que para nuestra mente está como oculto. Es el único libro que leemos con el autor al lado. Y esa frase que la conocemos no la tenemos que olvidar y hacerle una vivencia. Lo podemos leer con el autor al lado que te va explicando todo.
y te va revelando detalles que antes no veías y las letras como que saltan. Y acá me encanta porque él nos enseña que a la hora de marcar a alguien o exhortar a alguien, Jesús, como siempre, que Él es amor, es su naturaleza, es quien es. Primero dice, conozco tus obras, conozco tu duro trabajo, tu perseverancia. Él afirma, Él ahí les muestra, yo los conozco, a mí no se me escapa ningún detalle. Y los amo y los valoro, pero les tengo que decir algo. Y lo que le dice no es poca cosa. Ahora, ¿qué es esto de perder el primer amor? Creo que este mensaje es muy fuerte porque realmente va directo a nuestro corazón, directamente a nuestra alma, de esto del primer amor. Hay una versión que es la NTV que me gusta mucho como le dice, no me aman a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Realmente cada vez que leía esto era como, bueno, ¿cómo me doy cuenta de que perdí el primer amor? Cuando dejé de amar a las personas. Porque cuando Jesús se presenta, es que Jesús está en todo. Cuando el Señor se presenta, el que tiene las 7 estrellas en su mano y se mueve entre los candelabros, cuando habla de los candelabros se refiere a las iglesias, Él se mueve en la iglesia. Éfeso era entre la iglesia, entre todas las iglesias, y Éfeso realmente era un lugar donde había una iglesia conformada, que Pablo había estado ahí, había estado con ellos, le había mandado cartas, había estado presencialmente con ellos. Y fíjate cómo el que se mueve entre la iglesia, yo estoy entre ustedes, yo estoy entre en medio de ustedes y sé lo que está pasando ahí. Entonces, para mí es fuerte esto de no me aman a mí, ni se aman entre ustedes como antes. Entonces, siento que cuando hablamos sobre el primer amor, es decir, no sé si perdí el primer amor porque yo busco al Señor, voy a la iglesia, estoy a full. ¿Estás amando a la gente? ¿Cómo te estás llevando con las personas de tu iglesia, de tu congregación? ¿Cómo están tus relaciones? Yo cada vez que entiendo que el primer amor se está apagando es porque me doy cuenta que me estoy tratando mal a la gente o estoy teniendo alguna pelea o me estoy llevando mal o los pensamientos de ofensa empiezan a brotar o empiezo a decir, mira que no lo puedo ni ver, o ahí me empiezo a dar cuenta de que algo está pasando en mi corazón, de que estoy dejando de cultivar y de perseverar en el primer amor, y ahí ya empiezo con las quejas, ahí ya empiezo con mi compasión desaparece, y realmente me doy cuenta de que estoy perdiendo el primer amor, porque muchas veces, no nos damos cuenta, muchas veces es como, bueno, sí, yo sigo, vamos a la iglesia, nos rodeamos y nos llenamos de activismo, pero nuestro corazón y nuestro fuego en el Señor se empieza a apagar. Entonces, siento que como primer punto, a mí personalmente me pasa esto. ¿Cómo me doy cuenta que estoy perdiendo el primer amor? Cuando no estoy amando a la persona que tengo al lado. Vivimos en un mundo donde reina la indiferencia, el egocentrismo, y es fácil caer en esta trampa y que el mundo te lleve por delante. Y cuando eso empieza a suceder y ya, bueno, me priorizo primero yo, después yo y después yo. No tengo tiempo para estar con las personas, para escuchar. Creo que otra cosa que nos pasa por ahí, perdemos esto de mirar a la gente a la cara, a los ojos. Perdemos esto de ya me cuesta abrazar, me cuesta invertir tiempo porque no lo tengo. Estoy cansado, estoy con mis ocupaciones, estoy con mis cosas, ya demasiado con mi vida. Que me voy a andar ocupando de lo que me enteré que le pasa al hermano ahí en la iglesia, al compañero de trabajo, al compañero de la facultad, ni hablar en nuestra propia casa, con los seres más queridos. Creo que esto es, con los seres más queridos, nos empieza a pasar y se va también esparciendo cada vez más lejano y hasta lo podemos ver no amamos al enemigo. Y ahí ya nos cuesta más, por supuesto, pero eso también denota perder el primer amor, porque Él nos llama hasta amar hasta los enemigos. ¿Y qué hay de bueno en amar al que me ama si la diferencia estaría en amar al que no me ama? Y es que ahí está el objetivo del amor, es amar al que no se deja amar, amar al que para el que nosotros es dificilísimo amar, al que nos cuesta más, porque, o sea, yo a mi vieja la amo. Me dio la vida, ¿me puedo llegar a pelear con mi mamá? Sí, nos peleamos, sí. Con mis hermanos, pero los amo porque son mi familia, mis amigos.
Yo a Luquita para mí es fácil quererlo porque es mi amigo de toda la vida, porque me conoce. Capaz que tenemos alguna diferencia con él, pero yo le sé queriendo. El tema es cuando mi compañero de trabajo, que no tengo ningún tipo de relación, me trata mal. ¿Dónde está mi amor? O sea, ahí donde entra en juego el amor del Señor. Por eso siento que la iglesia de Éfeso nos lleva mucho a recordar y nos lleva a esta conversación de restaurar el primer y segundo mandamiento, que es amar al Señor y amar a las personas. Cuanto más amamos al Señor, cuanto más cultivamos el primer amor con el Señor, más amamos a la gente. Entonces creo que tiene una relación directa con esto, y más como cuerpo de Cristo, más entendiendo de que si no vivimos en unión, no vivimos con esa unión de Cristo y entender de que el Señor nos lleva a amarnos, a hablar una misma cosa, a estar en comunión, en esta común unión y no significa que vas a tener que ser amigo de todo, pero es este amor en Cristo que nos lleva a estar unidos como iglesia, y cuando eso empieza a fallar en nosotros, ahí es donde yo me fijo, estoy buscando al Señor de todo corazón. ¿Cómo está mi lugar íntimo? ¿Cómo está el lugar secreto? ¿Cómo está mi vida de oración? Y ahí esas son las preguntas que empiezo a hacer. Totalmente, esto denota lo que pasa en intimidad. Esto saca a la luz algo que empezó hace tiempo. O sea, cuando ya no amás al otro, esto ya empezó de antes. ¿Viste? Cuando aparece el síntoma en una enfermedad, puedes decir, lo venía incubando a esto. Venía mal, lo venía incubando y un día saltó el síntoma claro de que estoy enfermo. Y creo que esto es así, es parecido. El primer amor, cuando ya lo perdimos, claro, a veces nos demoramos en darnos cuenta, pero esto se venía incubando antes, con ofensa, con rencor, con me miró mal, el pastor esto, el hermano esto, no, mi jefe, yo soy mejor que mi jefe, yo tendría que ganar más que mi jefe. Y empiezan todos esos pensamientos a ganar lugar en nuestra cabeza y si le damos lugar y no llevamos todo pensamiento cautivo a Cristo, le damos lugar y eso crece, se va armando algo y ahí salta que no amamos. Perdemos el primer amor. A Dios en primer lugar y a todos los que nos rodean. Y creo que también siento que yo he creído una mentira que para mí era como, bueno, ¿cómo vuelvo al primer amor? ¿Cómo volver? Ya esto de volver al primer amor es nosotros volviendo al Señor, y eso en un momento me empezó, viste, como a dar vueltas en la cabeza. Me acuerdo que en un nexo yo tenía que hablar sobre la iglesia de Éfeso, sobre este mensaje, y ya tenía un mensaje preparado y realmente siempre trato de prepararlo con anticipación. Nunca me pasa una cosa como, no, estoy el día antes o tuve que borrarlo y hacerlo. Y me acuerdo que una vez bajo a casa de oración, un día antes de Nexo, y Luquita estaba cantando una canción, no me puedo acordar cómo era, pero me acuerdo que el Señor me ministró tanto en corazón, borré todo lo que había escrito. Y lo único que anoté, y lo tengo anotado acá porque estoy en el mismo... Está todo bien, pero esta charla no se trata de nosotros, se trata de Él. A veces el volver al primer amor lo ubicamos mucho en nosotros volviendo, cuando es Él acercándose a nosotros. Me pasó algo muy loco una vez. Generalmente yo cuando no me salen las cosas me enojo mucho, en el sentido que si se me rompe la moto, si se me rompe... En ese momento tenía la bici, una bici nueva, y me acuerdo que estaba con un amigo en el trabajo y ese amigo se sube a la bici, hace una pedaleada y se rompe. La bici ya tenía 2 días, yo estaba muy contento con mi bici, me volví a mi casa caminando, y esa misma tarde yo venía de una semana no tan linda, venía muy apático con el Señor, ¿viste? Como que el Señor me hablaba y yo le ponía una barrera, ¿viste? Una indiferencia muy fuerte. Y iba caminando con la bici, me acuerdo, por la legislatura, porque quedaba por ahí el lugar donde la había comprado. Y voy caminando, y generalmente cuando voy caminando voy hablando con el Señor, pero iba caminando, iba enojado, enojadísimo. Como que mi espíritu quería que ore, pero yo no quería saber nada, no, estaba negado, yo estaba enojado, iba con la bicicleta. Y cuando estaba por 9 de julio, escucho al Señor diciéndome, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y yo dije, buenísimo.
no sé, esto te voy a tener que decírselo a alguien. A alguien. Claro, ¿viste? Señor, ¿para quién es? Yo no soy. No creo que me lo diga a mí porque yo ya acepté al Señor en mi corazón, yo ya fui pecador, ya dije que sí, ¿viste? Ya recibí al Señor en mi corazón, esto no es para mí. Y cuando iba caminando era como, diciéndome, sos vos. Sos vos. Porque cuando nosotros estamos indiferentes con el Señor, no queremos y nuestro corazón, y nosotros decimos, Señor, estoy acá. Hay fiesta en los cielos cuando nosotros nos arrepentimos, porque nosotros somos los pecadores. Pero ¿qué quiero llegar con esto? Yo no le dije al Señor, Señor, Él salió a mi encuentro, Él habló a mi corazón y me dijo, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y yo no tenía intención de orar. No tenía intención, yo realmente estaba enojado, no quería orar. Pero el Espíritu Santo habla a mi corazón esta palabra y ahí empieza la conversación con el Señor. O sea, por eso digo, no se trata de nosotros, es Él saliendo al encuentro, es Él con cuerdas de amor, es Él como al hijo pródigo saliendo al encuentro, es el pastor yendo a buscar a la oveja. No se cansa de nosotros, no se rinde. Y Él va, por eso a veces siento que nosotros decimos, volvemos, cuando Él salió al encuentro. Entonces yo siento que este mensaje, volver al primer amor, a veces lo ubicamos mucho en nosotros, en volver a las primeras acciones, que también la palabra dice, volver al principio de lo que hacías antes. Sí, sí. Pero el Señor nos vuelve a buscar para eso. Sí, sí. Eso me parece a mí importantísimo. Bueno, me das pie a lo que estaba pensando. Estamos conectados. Porque creo que otro síntoma que nos puede enseñar o mostrar de que estamos perdiendo el primer amor, como dijiste, ¿cómo me doy cuenta que esto me está pasando a mí? Y no verlo para el otro, sino para mí, ¿no? Bueno, en primer lugar, la falta de amor hacia los demás que empieza a surgir. Pero en otro lugar, a mí me parecía que es cuando pecar nos da igual. Cuando esto de pecador, como vos decías, el título de pecador ya matándose no es para mí, es para otro. Y cuando el pecado lo empezamos a diluir, creo que también es una muestra clara, es un síntoma claro de que estamos perdiendo el primer amor. Porque el que se sabe amado, el que se siente amado por el Señor, mucho ama a Dios, mucho ama a las personas, y nuestra manera de responder a semejante amor que nos busca una y otra vez, y que es un amor que no está dentro de los parámetros humanos, es obedeciéndolo, te correspondo a este gran amor, bueno, con mi obediencia, que es mi mejor adoración, con no solamente cánticos en la iglesia, que está buenísimo, en comunión con mis hermanos, que está bárbaro, pero en intimidad, en lo secreto, aun cuando nadie me ve, te honro y te alabo con mi mayor adoración, que es mi obediencia. Y creo que ahí también está el tema. El que se sabe amado, perdona mucho también. Ama mucho, perdona mucho, porque sabe que soy muy amado, muy perdonado. Y es una respuesta natural. Totalmente. Es una respuesta natural. Hay algo que me gusta mucho, que es en Juan 21:3, cuando después de que Pedro lo haya negado a Jesús ya había muerto en la cruz, había resucitado, y Pedro le dice a Juan y Jacobo, le dice, vamos a pescar. Los invita a pescar cuando el Señor claramente le había dicho a Pedro, vos soltá la red porque no vas a pescar más, ahora vas a pescar hombres. Pedro lo había negado, ya había pasado toda la muerte de Jesús, y le dice, vamos a pescar. Claro, todos lo seguían a Pedro, vamos a pescar. Y en ese momento aparece un hombre allá lejos y le dice, che, ¿pescaron algo? Me imagino esa imagen como, esta pregunta yo ya la escuché alguna vez. Me suena. Un déjà vu estoy teniendo. Claro. Y ahí vemos cómo Jesús de nuevo sale al encuentro. En el medio de la desobediencia, en el medio de decir, yo te dije que no vuelvas a esto. Y sin embargo Jesús dice, che, ¿pescaron algo? Y ahí le dice, eche la red del lado derecho de la barca y pescaron algo. Y Pedro dice, esto ya lo vivimos, esto ya pasó. Porque cuando Jesús llama a Pedro, pasa una secuencia muy parecida, muy similar. Entonces cuando sacan la red está llena de pescado. Entonces yo me lo imagino a Pedro en el momento diciendo, solamente hay una.
una persona, solamente hay un hombre que puede hacer esto. Y entonces el tipo sale, se va nadando, va al encuentro con Jesús y fíjate cómo el Señor lo va a buscar como la primera vez. Jesús busca a Pedro como la primera vez. Y Pedro, cuando pasa todo esto la primera vez, agarró y le dijo, yo soy un pecador, yo no soy digno. Ahora Pedro fue corriendo, llegó y lo abrazó. Yo, no es bíblico que lo haya abrazado, porque creo que la ley no lo dice, pero hay una imagen, no sé, bueno, después, para que en algún momento la pasemos, una imagen de como Jesús y un hombre abrazándolo así desaforado, ¿viste? Y yo me imagino esa situación de Pedro, Jesús, y Jesús no le dijo a ellos, che, les dije, mirá que yo les dije que no vuelvan a la red, ¿no? A ver, los abrazó, y no solamente eso, les preparó una comida, les hizo unos pescados, Jesús a ellos, Jesús a Pedro, y fíjate cómo Pedro pasó de la vergüenza a la cercanía, de al principio, de la primera vez que el Señor lo buscó, él diciendo, Señor, no soy digno, soy un pecador. Ahora, cuando el Señor sale al encuentro, él va y lo abraza. Entonces yo siento que el Señor nos lleva muchas veces y nos busca como la primera vez. Y nos busca como la primera vez porque nos conoce, porque sabe. Y a lo contrario que pueda hacer cualquiera de las personas que nos rodean, no es, hijiste, yo te dije que no vuelva acá. Él nos abraza, nos honra, nos hace una comida. Entonces, pienso esto y insisto con Él sale a nuestro encuentro. Él nos dice, ¿pescaron algo? Y no solamente nos recibe, nos abraza, nos honra, nos prepara una mesa. Entonces, por eso para mí es tan importante este mensaje, porque habla de nuestra vida con el Señor. Realmente habla de nuestra vida con el Señor y aún nos habla en el discipulado, de cómo discipular a las personas. Vos tenés un discípulo, una discípula que capaz sí, y le digo cómo son las cosas, y hablamos, y de nuevo hace lo mismo, y de nuevo hace lo mismo. Si el gran maestro nos dejó este manual con estos pasos, ¿quiénes somos nosotros para alterarlo? ¿Quiénes somos nos nosotros? Sale de adentro alterarlo y ir con esas frases así, totalmente desde una postura de juzgar. Y claro, no es la manera de Jesús, no lo es. Nos rompe los esquemas. Totalmente. Yo digo, Señor, dame tu corazón, cuando una persona, eran sus discípulos, era Pedro. Ahora, ¿cómo conoces el corazón de una persona? Tenés que estar enamorado para conocer el corazón de una persona, tenés que pasar tiempo con esa persona. No te la tienen que contar, la tenés que vivir vos. Y de esa manera uno se enamora de una persona a tal punto de conocerlo y poder formar el carácter de esa persona. De terminar mimetizando a la persona con la que estás, con la que más compartís. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y creo que esto también pasa con el Señor. Y es así, es volver a ese primer amor que es desde lo secreto hasta lo público. Y se ve en todo. O sea, desde lo que nadie ve, que solo es entre Dios y nosotros. Y eso indefectiblemente va a salir a la luz, o sea, no hay manera que eso no salga a la luz y que nosotros de ese amor podamos derramar hacia los demás. La tenés fácil porque el Señor ya está ahí. Ya está. O sea, realmente volver al primer amor, a veces no, voy a volver a orar como oraba al principio, y volver a orar. El Señor ya está ahí. Sí. Es la decisión de acá estoy, me dejo atraer. Otra vez. Me dejo atraer otra vez. Por tus lazos de amor. Aparte, Él no nos deja de llamar, no nos deja de susurrar en nuestro oído que somos sus hijos amados, en quien Él se complace. Y las bondades del Señor están todo el tiempo, nos rodean y es cuestión de realmente dar lugar a abrir esos ojos espirituales, que se caiga el velo y poder ver que Dios está siempre con nosotros, que su amor no cambia. Y claro, nos rompe la cabeza, porque en este mundo todo es inestable, todo el mundo nos traiciona, es cambiante y el Señor no lo es. Entonces, claro, nos rompe el esquema, pero por el Espíritu Santo podemos tener dimensión de este amor. Y hay una recompensa que es tremenda. La recompensa dice, les daré derecho a comer del árbol de la vida si vuelven al primer amor, se arrepienten y vuelven a practicar las obras que hacías al principio. Y pensaba un poco, ¿qué es esto de comer del árbol de la vida, no? Y estaba leyendo que es cuando la relación de Dios y el ser humano vuelve a estar en una armonía perfecta, en una comunión
como la que existía antes de que entrara el pecado. Creo sobre la recompensa que me pasa esto de la comunión que hablabas, de cómo volver a ese punto en el que estamos conectados con el Señor, que es cuando vamos a lo íntimo, cuando estamos con Él, en esta imagen y en este texto donde habla que Pedro sale corriendo al Señor. Después de eso está la gran pregunta del Señor a Pedro, es: ¿Pedro, me amás? ¿Pedro, me amás? Apacienta mis ovejas. Y ahí es cuando el Señor suelta el propósito de Pedro. Vos vas a ser la piedra donde yo voy a poner mi iglesia. Vos vas a ser esa piedra donde yo voy a edificar mi iglesia. Y fíjate cómo Pedro, cuando abraza al Señor, cuando deja de nuevo atrás de donde el Señor lo había sacado y vuelve a ese primer amor porque el Señor le salió al encuentro, el Señor activa su propósito. Entonces creo también esta recompensa, como cuando habla de esta comunión, del árbol de la vida, de la salvación, de volver a este momento donde estamos conectados al 100% con el Señor, Él activa nuestro propósito. Entonces no importa cuán lejos estés, no importa cuán lejos te hayas ido, no importa si volviste donde el Señor te sacó, si hay un corazón arrepentido, esta actitud es Pedro de salgo de lo que estoy haciendo y voy corriendo, abrazo al Señor. Él activa tu propósito, así como hizo con Pedro. Por eso creo que esta comunión de la Kabbalah Gigi también se trata de esto, de Él activando nuestro propósito, aún en medio de un momento en el que estamos en la B, aún en medio de un momento donde estamos para atrás, cuando se ve este corazón arrepentido, Él activa nuestro propósito. Y creo que el Señor lo hace de esa manera. Pregunta: ¿me amás? ¿Realmente me amás? Bueno, voy a hacer esto con tu vida. Y ahí realmente empezamos la vida con propósito, esta vida con una visión de lo que el Señor tiene para nosotros. Dejamos de vivir como unos sobrevivientes y empezamos a vivir con propósito. Con propósito. Y fíjate que acá Él les marca: arrepiéntete. O sea, acá hay algo de lo cual arrepentirse. Porque a veces esto parece un mensaje así como, bueno, ¿te acordás cuando conociste al Señor y tenías esas ganas y ibas a la iglesia con ganas y cantabas con ganas y abrías la Biblia? Y parece un mensaje, viste, medio light, y para nada, todo lo contrario. Este es un mandamiento del Señor, vivir en el primer amor, permanecer en ese primer amor, porque ese es el tipo de amor que Él tiene para con nosotros. Es permanente, no cambia, y está disponible todo el tiempo para nosotros, y nosotros somos los que nos vamos, nos alejamos. Entonces Él dice: yo estoy acá y te voy a buscar una y otra vez porque insisto en vos, porque creo en vos, porque tengo un propósito para vos. Y para mí nada está perdido en vos, todo lo contrario. Fuiste creado y pensado por mí, y esto también me conmueve, de que es pecado no vivir en el primer amor. Y no lo tenemos que diluir a eso, nos tenemos que exhortar unos a otros también y animarnos en esto, de cultivar el primer amor. Y el primer amor requiere tiempo, requiere entrega, requiere estar embobado por el Señor. Y cuando vos estás embobado por una persona, haces cualquier cosa por esa persona. Cometés locuras, el Evangelio es locura, digamos. Y no vivir a medias ahí y conformarnos con poco y con una reunión del fin de semana. Y esto es posible, o sea, es real, esto de poder vivir en el primer amor con el Señor, estar enamorados y apasionados por Él. El poder declarar con nuestros labios y con nuestras acciones: te amo, Señor, y estoy dispuesto a darlo todo por vos. Y eso creo que entenderlo como que a Jesús es algo que le importa, a tal punto que escribió una carta a esta iglesia para exhortarlos y les llama al arrepentimiento. También nos tiene que mover un poco a nosotros a hacernos esta pregunta de manera seria: ¿estoy viviendo en el primer amor? ¿Estoy cultivando este tipo de amor para con Dios y para con mis hermanos? ¿Estoy en este nivel? Porque la vara es alta, claro que sí. Si Él nos ama sin medida, ¿cómo no? Y eso da pie totalmente al segundo mensaje, que es a la iglesia de Esmirna. Y quiero que lo leamos juntos. Vamos, Apocalipsis 2, versículo 8, a la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Afirmación. Sin embargo, eres rico.
Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que salga vencedor, recompensa, no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Fuerte. Tremendo. Me encanta. Tanto para decir de esto. Tremendo. Me acuerdo cuando con el Luqui hicimos hace unos años con Nexo unos podcasts sobre las iglesias apocalipsis, hicimos Éfeso y Esmirna. Y realmente me acuerdo cuando hablábamos sobre la iglesia de Esmirna, nos atravesó mucho. Estábamos en una conversación con el Señor en ese tiempo de realmente estamos dispuestos a morir por el Señor, realmente estamos dispuestos a morir por Jesús. Y me encanta cómo Jesús se presenta a esta iglesia. ¿Querés leerlo un poquito en uno, Gigi? ¿Cómo se presenta? Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Hay un dato muy curioso sobre Esmirna. Esmirna, la palabra Esmirna, tiene que ver directamente con la mirra. En Esmirna siempre en ese momento era un distribuidor, por así decirlo, de mirra. ¿Y qué es la mirra? Se usaba para embalsamar a los muertos. Cuando vos pedías mirra o cuando vos sabías que había algo, ya alguien se había muerto, había pasado algo, como significaba algo referido al final. Y también Esmirna en ese momento era una ciudad que estuvo a punto de no existir un montón de veces. Fue creada 3000 años antes de Cristo, una ciudad pero muy antigua, y fue reconstruida un montón de veces. Y la última vez que se reconstruyó, esta ciudad era conocida como como la ciudad que estuvo muerta pero resucitó. Y vos fíjate cómo Jesús se presenta a esta iglesia. Y cómo dice, el que estuvo muerto pero ahora vive. Y cómo directamente Jesús se presenta de una manera en que sabía que esta iglesia iba a reconocerlo. Porque dijo, yo soy el primero y el último. Soy el que estuvo muerto y resucitó. Justo en una ciudad donde la mirra era lo principal, donde era lo que era como, bueno, acá distribuimos lo que es siempre para el final de la vida de las personas. Y el Señor se presenta de una manera muy custom, muy particular para ellos. Y lo hace cuando seguramente van a salir con la serie, cuando empiezan a leer, van a fijar que como se presentaba Jesús era porque Él era reconocido, Él quería que lo reconozcan de una manera particular, ahí como puntual en esa iglesia. Entonces Esmirna era una ciudad muy complicada, era una ciudad donde había mucha idolatría y también una ciudad donde la muerte estaba muy a flor de piel. Claro. Y fíjate que acá habla y les dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Aunque antes les había dicho, conozco tus sufrimientos. O sea, era una iglesia, como dice, ya había sufrido, pero les advierte, va a venir algo diferente, va a venir algo de otro nivel, pero que no los agarre desprevenidos. Yo les informo, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Y bueno, como personas le tenemos miedo a muchas cosas, tenemos temores, vivimos con temores por nuestra naturaleza caída, pecaminosa, que ahí nos tira una y otra vez y caemos en estas trampas del temor. Pero hay un temor que es el que más ataca a todo ser humano, que es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte de uno mismo es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Qué va a pasar cuando ya no estemos en este mundo? ¿Qué pasa? ¿Qué termina? Esa es una pregunta que todos en algún momento de la vida nos la hicimos. Y también el miedo que se nos muera un familiar, un conocido. Vivimos con eso, luchamos para vivir. Buscamos sobrevivir todo el tiempo. Entonces, acá les marca sin vueltas. No tengas miedo de lo que estás por sufrir.
no tengas miedo, porque el diablo los va a meter en la cárcel, los va a poner a prueba y van a sufrir persecución. Y tenés que ser fiel hasta la muerte. O sea, puede haber muerte, va a haber muerte. Y vos decís, pero pará, yo no tengo miedo de la muerte. Entonces, ¿qué pasa acá? Claro, cuando no estamos en el primer amor, cuando no vivimos en el amor del Señor, es fácil caer en temores. Pero el amor echa fuera el temor. Parece un trabalenguas, pero es así. Entonces, el temor es, entre varias cosas, es el resultado de creer una mentira, de creerle al mentiroso. Y cada vez que creemos una mentira, le estamos levantando un altar al mentiroso. Y tener fe y no tener realmente temor a la muerte es un acto de adoración también. Tener fe y no temer en el medio del sufrimiento es un acto de adoración también. Y también creo que cuando vivimos con esta conciencia de muerte, nunca estuvo de moda morir, ni nunca va a estar de moda morir, ni nunca va a ser algo lindo y voy a decir, ay, qué ganas de morir, y ay, qué bueno. Realmente el morir, ya la palabra, ya todo te lleva a algo oscuro. Entonces, creo que cuando Jesús le habla a esta iglesia, el contexto de esta iglesia ahí se asentó un remanente de algunos judíos en Esmirna en ese momento, y empezó una iglesia. Y el que estaba liderando esa iglesia era uno de los discípulos, y está escrito que era un discípulo directo de Juan, que se llamaba Policarpo. Este tipo era el líder, era como el obispo de la iglesia en ese momento de Esmirna, era el que guiaba a esta iglesia. Y realmente era una iglesia que estaba en un contexto de persecución, estaba en un contexto en donde la iglesia era totalmente perseguida, donde sabían que vos eras cristiano, no solamente iban a matarte, sino que si estabas ahí no te iban a dejar ser parte del comercio, no te iban a dejar hacer nada, literalmente vivían excluidos. La gente, yo creo que los cristianos de Esmirna andaban como muertos. Yo creo que tenían este estilo de vida, porque no solamente era, bueno, yo sé que voy a morir por Jesús. Vos entrabas a la iglesia de Esmirna y sabías que ibas a morir. O sea, era una iglesia perseguida, era una iglesia que todos estaban en contra de esa, que nadie los quería. Entonces, vos entrabas a la iglesia sabiendo que ibas a morir. Vos ya tenías la conciencia de acepto el Señor en mi corazón, soy creyente, soy parte de los del camino. Bien, voy a morir. Esto es parte del plan. Es parte del evangelio que viene en ese momento. Cosa que a nosotros, en nuestra mirada occidental, no nos entra en la cabeza. Cuesta mucho. Nos cuesta muchísimo. Y creemos que el mártir es el que justamente está dispuesto o tiene este llamado exclusivo a ir a esos lugares donde hay persecución directa a los cristianos hoy, y estar dispuesto a morir hoy por amor a Jesús y declarar que cree en el Señor Jesús como su Salvador. Y bueno, eso es tarea para otros, ¿viste? El morir es para algunos. Y también, como decíamos, como una mentira que nos creímos, que Apocalipsis es para algunos, es para unos entendidos, bueno, el primer amor, vivir en el primer amor. Bueno, el que se dedicará exclusivamente a la obra será el que vive en el primer amor. No, esto no es tarea de pocos, y esto tampoco es tarea de algunos seleccionados. Es de todos. Para esta iglesia es Esmirna, y es para todos, para el misionero que está dispuesto a ir hoy donde hay persecución, y para mí hoy también. Yo creo que la tenían bastante clara en este sentido la gente de Esmirna y la iglesia de Esmirna, porque hablamos de esta manera en la que el Señor se refería a las iglesias, que era desde la afirmación, exhortación y recompensa. Exacto. Y acá vemos que a la iglesia de Esmirna Jesús les avisa lo que va a pasar. Le dice, va a pasar esto. Durante 10 días van a sufrir esta persecución. Algunos de ustedes lo van a meter en la cárcel, pero sean fieles. Y es como este aviso. Y la historia de este hombre, de Policarpo, ya terminando su ministerio, a sus 86 años más o menos, estos son distintos escritos, no está la Biblia, pero son estos escritos en donde se habla de Policarpo, y a sus 86 años ya está terminando su ministerio,
y es condenado a la hoguera por ser cristiano. Entonces lo llevan a encerrar y en ese momento él invita a comer a las personas que lo van a buscar para matarlo, a los centuriones que lo van a buscar, porque el Imperio Romano era el que perseguía a la iglesia en ese momento. Entonces lo van a buscar y los invita a comer. En ese momento él va a la pieza y se pone a orar. Es tremendo porque me acuerdo que la historia la busqué por todos lados y es tremendo el testimonio, tipo, se va a orar. Dice, cuando ora los centuriones sienten un temblor en todo el lugar, en toda la casa, y era tanta la presencia del Señor que había en ese lugar que se entraron a comer fuera y le dijeron, no te queremos matar. No te queremos matar, aparte mirá, sos muy viejo. Entonces estos llaman a su jefe, llaman a la persona que estaba encargada de estos 2 centuriones, y le dice, loco le dice, mirá, vos sos grande, negá a Jesús y listo, te dejamos libre. Y las palabras textuales las tengo anotadas de Policarpo, dice, he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi rey que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Y yo digo, cuando vemos esto, lo que dice la palabra se dice en firme, yo no creo que hayan vivido una linda vida a nuestros ojos la gente. Yo no creo que Policarpo haya andado en la calle como él quería, se podía ir al centro a comprar una zapatilla y... O sea, el tipo no podía salir. La gente, los amigos, ¿cuánta gente habrá visto morir Policarpo? De la gente cercana. ¿Cuánta gente de su familia quizás lo han matado? ¿Cuántas personas cercanas? ¿Cuántos discípulos? ¿Cuántos hermanos en la fe habrán sido asesinados por el Señor? Y él dijo, el Señor no me causó daño alguno. Fíjate dónde estaba la vara de la iglesia, dónde estaba la vara de Policarpo, de la iglesia de Esmirna. Todo lo que pasaron, yo amo nuestra iglesia, amo todo lo que el Señor nos da, pero es lindo venir, entrar, tener aire acondicionado, es comodísimo y es buenísimo y aguante ser cristiano. Pero cuando vemos este contexto, tipo el Señor dice, no me hizo daño alguno. Cuando a veces a nosotros nos pasan cosas, ¿viste? Y pasamos por momentos de tribulación y ya, ¿viste? Como no, las pruebas y esto. Este tipo veía morir a la gente cercana. Él mismo murió por Jesús. Entonces, y él dijo, el Señor no me causó, y yo lo voy a negar, si no me causó daño alguno. Entonces ahí yo me pregunto, ¿estoy dispuesto a morir por el Señor? ¿Dónde está mi vara del Evangelio? ¿Qué Evangelio estoy viviendo? Realmente, y a veces no se trata solamente si estoy dispuesto a morir, a que vengan y me maten, y irme al Medio Oriente. A veces está en morir a nosotros mismos. Hoy, si yo no puedo morir en contestarle a mi mamá, porque discutimos, yo pienso que voy a morir por Jesús. Claro. Si no podemos morir hoy por nuestros propios deseos, por nuestra naturaleza pecaminosa, por lo que yo quiero, por lo que a mí me parece que está bien, y no tener en cuenta o valorar la voluntad de Dios por encima de mis planes. Esto es un entrenamiento. Las pruebas nos entrenan para posibles cosas que pueden pasar más intensas, que de hecho es lo que vamos a seguir viendo en Apocalipsis cuando vemos los juicios, cuando vemos todo lo que viene, que el Señor, claro, primero nos enseña esto. Bueno, primero esto. Y mártires, todos dispuestos a morir por Jesús. Menguar para que crezcas tú. Ser una nueva criatura. Nueva criatura es muere el anterior, si no, no hay lugar a la nueva criatura. Y es morir a nosotros todo el tiempo, a diario, y por supuesto, de manera también literal, y saber eso, porque alguna vez vos también y yo lo escuchamos por primera vez, y nos hicimos esta pregunta por primera vez. También es literal, también hay, quizás nos toque vivir literalmente, ¿estás dispuesto a morir? Pero eso no implica que van a morir algunos seleccionados, algunos pocos que están allá en algún lugar donde hay persecución. Hoy también tengo que morir en la intimidad, aun cuando nadie ve. Es esto de que hablaba Pablo, de vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando empieza a ser el morir empieza a ser una realidad en nuestra vida, en entender de que tenemos que ir ligero porque vinimos para irnos.
nos hace andar ligeros por esta vida. Totalmente. No de empezar a cargarnos con cosas de esta tierra, cosas terrenales. En la mochila ponemos una casa, en la mochila ponemos nuestros sueños, en la mochila ponemos el auto que me quiero comprar, ponemos el trabajo, ponemos un montón de cosas y empezamos a andar pesados, cuando el Señor nos llama en esta vida a ir ligero, a entender esta convicción de morir es ganancia. Y cuando empezamos a vivir una vida de morir es ganancia, el pecado ya deja de ser el impedimento principal. O sea, ya no nos interesa, no nos interesa otra cosa, queremos vivir para Cristo. Ya el pecado... Todo lo pasado lo considero basura. Basura, y a veces nos abrumamos con el pecado y el Señor ya murió, Jesús ya murió, Él resucitó por nuestros pecados, venció la muerte. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo si Él ya venció la muerte? Dice la Biblia que tomó la llave del Hades, de ahí, del infierno, dijo, yo vencí la muerte. Entonces, ¿por qué tantas veces andamos con este afán y con este miedo cuando Él venció la muerte? Y también andamos tan pesados por la vida. Una de las tantas cosas que te trae como beneficio leer Apocalipsis y estudiar esta profecía es que por el Espíritu Santo podemos entender un poquito más la eternidad. Claro, somos seres finitos y la eternidad nos parece algo muy difícil de que nos entre en la cabeza. Sin embargo, tenemos la capacidad de que algo de esa eternidad entre en nosotros. Y cuando tomamos dimensión de una vida con Cristo, esta vida acá en la tierra la entendemos como transitoria. Y así sean 80 años, con viento en popa 90, ¿te parece nada? En la línea del tiempo, parece nada. Entonces, la ponemos en el lugar que tiene que estar. Y le damos a las cosas de este mundo el lugar que merecen. Que no es el primero bajo ningún punto de vista. Y nuestra comodidad, hay tiempo, los días hago lo que yo quiero, me voy acomodando y vivir en esto de disfrutar la vida bajo los parámetros y consumir las cosas de este mundo porque la vida es corta y se pasa rápido. No, por el contrario, la vida es corta y yo estoy peleando por Cristo una batalla. Y qué lindo sería que podamos terminar esta carrera que empezamos, como dice acá en Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y me he mantenido en la fe, dice Pablo. Y es verdad, y es así. Pablo a Timoteo le dice, mirá, sé prudente en todas las circunstancias, soportar los sufrimientos, le avisa, mirá, hay sufrimientos, dedicate a la evangelización, cumplí con los deberes de tu ministerio. Yo por mi parte estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, como esta gente, ya estaba dispuesto, estaba entregado, él sabía que iba a morir, y dice, el tiempo de mi partida ha llegado, pero he peleado la buena batalla. Esta carrera la he mantenido con fe. Y qué bueno sería que este mensaje nos impulse y nos motive a esto. Empezamos una carrera que es esto de ser cristianos, a profundizar en la palabra, si estás escuchando este podcast, y entender que es una carrera que la empezamos con fe, pero hay que terminarla con fe. Y para eso hay que entrenarse, y entrenarse es esto, es comer esta palabra con lo dulce y lo amargo, y ir haciéndola realidad hoy. Si bien habla de eventos que van a pasar en el futuro, también está toda esta parte que nos enseña qué podemos hacer hoy en nuestras vidas. Y es esto de aprovechen, que dice Efesios, aprovechen bien el tiempo, aprovechen los días porque los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y quiero que leamos la recompensa, si la querés repetir, si ya hay la recompensa. Dice, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Eso me parece clave, porque a esta gente de Esmirna que ya sabía que iba a morir por el Señor, ya sabía que iban a ser mártires, que su vida era para morir, pienso esto, la segunda muerte es la muerte eterna, es la peor de las muertes. Total. Es la que nadie quiere pasar, es la muerte que está preparada para Satanás, es el lago de fuego y el azufre, y a veces
el tormento eterno, y a veces uno dice, no, ahí Satanás va a reinar. Satanás no va a reinar, va a sufrir en ese lugar. Hay una gran mentira de que, y yo tengo conocidos y gente que por ahí habla de que no creen, y se dice, bueno, pero yo voy a estar disfrutando ahí con Satanás y me voy a estar... ¿De qué? La muerte y la segunda muerte. Por eso esta recompensa es tan parecida, porque dice, no van a sufrir la segunda muerte. La primera muerte, la transitoria de nuestra vida, no es la que te trae sufrimiento, es la segunda muerte, es la muerte eterna, es la que está preparada para Satanás y para todos aquellos que no le hayan dicho sea el Señor, que hayan decidido rechazar el mensaje del Evangelio. Entonces, qué importante es esto. Y ahí volvemos a esto de decir, esta vida es transitoria y realmente el morir es ganancia. Y nos preparamos para una vida eterna. No para esta segunda muerte, para esta muerte eterna. Por eso no van a sufrir el año de la segunda muerte, no van a vivir esa muerte eterna que está preparada para Satanás, sino que van a vivir una vida eterna junto a Dios, junto a Jesús, todos juntos. Y eso me parece increíble porque nos da a entender aún más el vivir Cristo y morir es ganancia. Morir es ganancia. Me quedo con esta frase, vivir es Cristo y morir es ganancia, que el Espíritu realmente nos revele esta verdad y nos haga comprenderla un poco más y vivirla un poco más cada día. Así que gracias, amigo, por esta charla, me encantó y los esperamos en el próximo episodio.